Bueno, vamos a hablar un poquito de las fístulas naturales. Claro, cuando me hablan a mí las fístulas es una patología que me gusta mucho. Yo creo que a todos los que llevamos muchos años y saben esto, es lo que nos queda de alguna manera, ¿no? Todo se va simplificando tanto y se va haciendo, por suerte, tan homogéneo en cuanto a las decisiones y los tratamientos, que, digamos, esa maestría ese reto se está acabando. La fístula natural sigue siendo un reto, pase lo que pase, ya os lo digo, por mucho que mejoremos, pero por eso vamos a hablar un poquito de ellos. Yo había preparado una charla, no sabía que iba a ser en el foro y que iba a ser 20 minutos, y bueno, le he ido quitando, ya veces, pero vamos quitando cosas, pero lo que quiero quedarme es esto, o sea, es una patología relativamente infrecuente, y cuando es a priori no es una duda, madre, eso lo sabemos, pero lo más importante para mí es esto, es que es una causa tratable de hemorragia intracraneal para la cual tenemos muy baja mortalidad con nuestra técnica endovascular. Es decir, hoy día no hay cuestión, no hay ningún abordaje, ninguna otra técnica de abordaje de una fístula dural que sea tan segura y eficaz como la vía endovascular. Si en lo demás ya lo veremos, aquí muchísimo más. Y estamos frente a una patología que no es banal, ya lo vais a ver. Entonces, bueno, la clasificación. Hay muchas, como siempre. Cuando hay muchas clasificaciones de algo, quiere decir que es muy difícil clasificarlo porque hay demasiados parámetros. ¿Con cuál nos hemos quedado? Yo creo que estaremos todos de acuerdo que todos somos la misma. Todos nos hemos quedado con esta. Ahí tenemos un grupo de grandes maestros, además, pero la razón, ¿eh? Ya veremos cuál es. Es el drenaje venoso. ¿eh? Lo importante de esta clasificación es comprender el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque es el que nos va a explicar el riesgo de sangrado, que es lo que justifica todo el fístula. Hay estos tipos. Este lo dejamos un poco aparte, porque realmente no es una fístula de riesgo hemorrágico, sino de riesgo funcional por el drenaje perimetral, pero en las demás lo que vamos a mirar es, ¿esto puede sangrar o no puede sangrar? A mí es lo que me importa. Evidentemente hay otras patologías asociadas a las fístulas que también son muy molestas para el paciente, pero es una cuestión ya no de seguridad, sino no hay que ser tan agresivos, obviamente. Vamos a ir a pasar un poquito. O sea, vamos de 1 a 5, como veis, la 2 la desagrupamos en 2, pero como no nos sentimos cómodos, le añadimos una A más B. O sea, incluso esta clasificación es compleja, pero vais a ver que es simple. Esto sería un tipo 1. Tenemos una fístula y el seno en el que está drena anteriormente como debe ser. Eso es un tipo 1. Esto tiene cero riesgo de sangrado. Lo que puede tener es un riesgo funcional por molestia, por acúfeno, por lo que sea, que puede justificar el tratamiento. No os digo que no, pero claro, tú tienes que escalonar tu riesgo de tratamiento a ese riesgo, ¿no? Esto es el tipo 1. ¿Qué sería el tipo 2? Pues yo tengo lo mismo, pero ya tiene un poco más de flujo y lo que me encuentro es que tengo un drenaje ya alterado. Ya no drena anterioradamente, sino que ya aquello me genera problemas en el drenaje de ese seno. El cerebro tiene que reacomodarse y drenar o frente a este flujo o por otro lugar. Eso sería el 2A. Riesgo de sangrado prácticamente nulo también. Estamos frente a algo parecido a lo de antes, pero esto quiere decir que hay un paso más en la patología. Probablemente te encuentres con un seno afectado en la parte inferior y, bueno, la evolución puede ser a peor. Puede convertirse en una 2A, en una 2B claramente. 2B es esto. Tienes una fístula que drena anterioradamente, pero que además ya empiezan a aparecer cositas que no nos gustan. Empiezan a aparecer las venas corticales. Los senos no sangran, son senos rodeados de dura madre. Todo lo que esté en el seno o en la dura madre podemos hacer el animal, lo que queramos, que como mucho vas a hacer un sutural y con muy mala suerte. Pero todo lo que se va a vena cortical, eso tiene riesgo hemorrágico. Ahí empieza a haber problemas. Y luego tenemos la 2A más B. Es decir, ¿qué tengo? Pues tengo algo ya que me drena, ya me está evolucionando los senos en sentido inverso y además ya directamente tengo vena. Es decir, lo tengo todo. Tengo una situación complicada desde el punto de vista hemodinámico, porque ya tengo, aquí estoy ocupando un seno recto y ocuparé todas las venas cerebrales internas, y además algo está pasando en los senos que ya están invertidos completamente, es decir, algo más que la dosa.
Y luego la 3, que es la más compleja, que sería aquella, la más compleja desde el punto de vista de tratamiento, ya veremos por qué, que es que la conexión no pasa a través de un seno, o en algún momento ha pasado a través de un seno, pero ya no. Y entonces el drenaje va directo, desde la fístula, va directo a las venas orbitales. Y ya cuando ese drenaje ya me demuestra que tiene además dilataciones venosas, quiere decir que el riesgo hemorrágico va a ir aún más alto y llegamos en el grado 4. Hoy día sabemos que la 3 o la 4, el riesgo hemorrágico no es tan diferente. Pero bueno, esto es una situación de mucha mayor gravedad, como podéis ver. Claro, ya tengo aneurismas venosos con esa sobrecarga. Y la 5, la que os dije antes, es aquella que es peculiar porque es una fístula de fosa posterior y el drenaje se hace a través de la médula. Y eso me va a provocar una mielitis y puede ser enormemente grave, pero no me va a dar hemorragia, me puede dar un problema funcional medular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como podéis imaginaros, una patología que afecta a cualquier seno, no podemos hablar de una manifestación clínica homogénea. Podemos agruparlas un poquito. Las que van hacia adelante me darán síntomas oculares, con quemosis, con tal. Las que van hacia la porción de senos petosos me pueden dar problemas de paredes craneales, pero lo que me importa de verdad es estas que tienen drenaje piel, que son las que pueden sangrar. Y en cuanto ¿cuáles son los factores de riesgo de sangrado? Pues mira, todos los estudios nos dicen lo mismo. Drenaje de tomeinicia. Si tengo un drenaje de tomeinicia, tengo alto riesgo de sangrado y, como os digo, son las que debo poner en mi punto de mira directamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del riesgo de aneurismas, nos volvemos locos con los aneurismas y los tratamos todos o casi todos, pero fijaros, menos un 1% anual de riesgo de sangrado. A veces igual hay que pensárselo. Yo no lo sé. Cuando hablamos de una malformación arteriovenous rapial, que también es algo que realmente a la que nos enfrentamos como algo de riesgo, y lo tiene realmente, estamos hablando de un riesgo entre un 1 y un 4. Cuando hablamos de una fístula dural, estamos en torno al 8%. Es decir, esto es mucho más peligroso que todo lo anterior. Y de hecho, si revisáis vuestra serie de hemorragias intraparenquimatosas en gente joven, vais a encontrar que prácticamente el 50% es debido a fístulas durales, cuando es la patología menos frecuente de todas las que tenemos. Por lo tanto, es una patología importante. ¿Opciones terapéuticas? Bueno, pues esto tiene que ser abordado por un equipo multidisciplinar claramente. Primero, porque la decisión tiene que ser clara y definida, y segundo, porque no es fácil de resolver. Hay que hacer un contrapesado claro entre el riesgo de tratamiento y todo esto, ¿no? O sea, cómo está el paciente, qué puedo hacer, hasta qué punto esa lesión es accesible para mí o no. Bueno, por lo tanto, hay que hacerlo. Y el objetivo es claro. Tenemos que ir a la erradicación completa de la fístula, donde hay riesgo hemorrágico o donde hay riesgo funcional severo, que sería una hemorragia cervical. Y en estos otros casos, bueno, pues haré lo que pueda con poco riesgo para mejorar los síntomas del paciente. Si la resuelvo, estupendo, pero no me tengo que volver loco. Eso no tengo por qué obsesionarme en taparlo. Lo que tengo que obsesionarme es en que mi actuación no la convierta en una fístula maligna. Porque a veces es lo que conseguimos. Nos metemos a tratar con una fístula de bajo grado y al final, ahora de repente hay drenaje venoso. Es todo, pues eso, por eso es importante. El tratamiento cardiovascular con uso es la primera línea. Tenemos la mejor herramienta para tratarlo. Y el objetivo es ese. Como veremos ahora, hay que usar de todo. Y eso es lo que exige. La cirugía nos puede ayudar. Tradicionalmente íbamos a la fosa posterior. Hoy día, bueno, a la fosa posterior se puede ir claramente con volviendo vascular, pero hay que tener mucho cuidado con la oftálmica porque aún provocamos cegueras, no es una tontería eso. Y la radiocirugía, no creíamos en ella, pero parece ser que aporta. Yo, por lo menos, si no nos queda otro remedio, lo enviamos. Vamos a hablar un poquito de las herramientas. He marcado en amarillo las que considero importantes o históricamente muy importantes. La aparición del DMSO, del Onyx, fue una revolución para la fístula dural. Realmente es lo que nos cambió la vida. Hasta entonces éramos eficaces, pero esto nos ha cambiado la vida completamente. También nos está cambiando los balones. ¿Por qué? Porque nos aportan una mayor seguridad en la inyección y una mayor eficacia. Todo viene detrás del concepto de la olla a presión. Hay que llegar más lejos con un líquido, y, bueno, hay muchas maneras, pero
la combinación del ego con los balones, y Nedved aquí yo creo que tiene un papel importante, por lo que decíamos antes, por estabilizar accesos, por conseguir control de flujo. Yo creo que va a ser una herramienta interesante ahí. Como os digo, bueno, pues fístulas como esta, que tenías una fístula aquí, pero luego se arterializaba, te llegaba a otro lugar donde era muy difícil de tratar con MVCA, pero con una inyección, si consigues una buena posición, con un catéter desprendible, ¿veis? Ese líquido va avanzando, va avanzando, va avanzando, y puedes llegarte lejísimos, que de otra manera sería muy complejo. Esto nos ha cambiado la vida. Eso no quiere decir que el MVCA no siga usándose, porque lo usamos como preparatorio para poder acceder después con los líquidos precipitantes. Pero el problema del MVCA es esto, es que tiene riesgo, más todavía que los precipitantes, porque los precipitantes los vas a usar en la carótida externa porque no tiene reflujo aquí, puedes tener reflujo, puedes tener paso, es decir, para tratar la fístula neural por vía arterial hay que tener un profundo conocimiento anatómico para poder predecir apertura de colaterales, porque nos da muchos disgustos, sobre todo a nivel de pares craneales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso hace que nos busquemos la vida para evitarlo. ¿Cómo nos podemos evitar la vida de no entrar por vía arterial? Pues buscando el acceso venoso. Y veréis que el acceso venoso, y ahí usaremos COIS y líquido y todo, es una gran solución. Y bueno, cuando hablamos de la vía arterial, como hemos dicho, junto con el Onyx, los catéteres desprendibles que nos permiten hacer vía presión sin hacerla son útiles. Y lo que decimos, los balones de doble lumen y los controles de flujo nos están ayudando. Y veréis que no son los únicos balones que tenemos. Podemos usar muchos balones en las fístulas. Por ejemplo, bueno, los balones desprendibles ya los hemos hablado. Lo que decíamos, balones. ¿Qué balones vamos a usar? Pues muchas veces una fístula es consecuencia de una anomalía hemodinámica. Simplemente con resolver una oclusión de un seno, puedes resolver la fístula. Por lo tanto, los balones de angioplastia son útiles. Y eso es una de las cosas que hemos ido aprendiendo. O sea, tú tienes una fístula en un seno lateral y consigues pasarlo, lo primero que debes hacer es intentar abrir el seno. Y a veces resuelve la fístula. Ya vendremos si no funciona. Otro balón es lo contrario. Tienes un seno completamente ocupado por una fístula y claro, tapar un seno sagital a saco sin tener ningún tipo de cuidado no es una tontería porque puedes comprometer el drenaje normal del cerebro. Por lo tanto, ahí usamos balones que llamamos de alta confianza. Y son balones grandes, ¿ves? Los hinchamos dentro del seno y mientras está hinchado vas inyectando onis, de manera que tú no ves lo que has mantenido, pero cuando haces el control has preservado parte del seno. O sea, consigues resolver el cierre del seno, pero aunque lo dejes un poco estrenosado, ese balón ha hecho su función. Por eso hacen falta balones de gran calibre para esto, para poder tratar ese tipo de fístulas. Otro balón que realmente, bueno, el stepper y el mini stepper, claro, consigues hacer una vía presión desde un solo películo. Si consigues una fístula compleja como esta, que afecta a toda la tórcula y todo, si desde un solo películo tú consigues colocar tu balón e inyectar a placer ahí, lo resuelves. De otra manera, te volverías loco, ¿no? Por lo tanto, eso es útil también. Ya hemos visto el caso de Inedi de antes, claro, cuando tienes una fístula multipedicular de alto flujo, tienes que controlar ese flujo. Pues ya tenemos una herramienta que nos permite controlar el flujo a la vez que nos permite acceder al láser, lo cual es muy útil. En cuanto a las técnicas, lo que hemos dicho, la olla a presión, en el fondo equivale a esto que hemos ido viendo atrás, y los accesos, el venoso es el que realmente ha supuesto un cambio dramático en el acceso. Esto de la olla a presión, escrita por el Sapo hace años, bueno, lo usamos, todavía hoy día puedes venir, lo que os decía, y si llegas a la oftalmica, tú tienes que garantizar que no vas a tener un reflujo hasta las ramas tibiales, ¿no? Por lo tanto, solamente si estás allí puedes plantearte una embolización. Y ahí es deseable tener una vía a presión y poder hacer un cierre de la fístula. Pero hoy día esto ya cada día se hace menos, ¿veis? Hemos mantenido a ciliar porque nos hemos quedado bien controlados. Pero hoy día tenemos herramientas para poder hacer accesos venosos. Yo diría sabemos además que esas fístulas están asentadas en senos enfermos que no vemos, pero que son cateterizables, aunque no sean visibles. Y por lo tanto, hoy día en lugar de venir por vía venosa aquí, por la vena facial, puedes hacer todo ese tallo. Fíjate, vienes por aquí,
una vuelta, pero llegas y consigues con 4 coils que funcione una fístula que de otra manera sería muy compleja. Lo mismo en senos aislados. ¿Veis? Ahí tenemos un seno aislado que recibe flujo de arterial y lo ordena por vena cortical y no tienes acceso por ningún lado. No es verdad. Trabajando duro, puede llegar a recanalizar el seno, llegar a ese seno aislado y ocluirlo. Y eso es lo que te resuelve. A veces son más complejos, ¿veis? En este caso, tienes una fístula a través de unas colaterales de la meningotentorial, tienes una vena que va a drenar a un seno lateral. Bueno, ¿esto es navegable? Pues sí, es que si no es navegable no puedes hacer gran cosa aquí. Pues a trabajar, identificar la vena, encontrar esa entrada de esa colateral de un seno mucho más grande, ir navegando hasta que te colocas en el lugar adecuado para hacer la embolización, la embolizas y resuelves la fístula. Realmente, como veis, el acceso venoso es la solución porque yendo por vena es muy difícil que tengas una complicación, salvo que hagas una oclusión proximal a la fístula. Lo demás lo puedes resolver bastante bien. Y en estos casos nos suele gustar usar un balón combinado aquí para evitar un reflujo hacia la carótida. Eso es parte de la estrategia, por eso los balones, como os digo, se usan mucho y ahí consigues un cierre. Lo mismo a nivel oftálmico, bueno, lo que os decía, claro, esto está muy cerca de la cilia, ahí no podrías embolizar. El único camino que tienes aquí es realmente hacerte todo el seno sagital y venir a embolizar. Pues eso se puede hacer. Hoy día tenemos herramientas que nos ayudan, los catéteres intermedios, los catéteres de 4 French que nos permiten hacer dentro un micro y a través de todo ese seno sagital, ¿veis? Ahí está, un catéter de acceso a través de un micro y a través del micro la embolización y consigues resolver una fístula que de otra manera se ve de mucho riesgo. Esas fístulas además tienen alto riesgo de sangrado. Bueno, antes sí operaba. Obviamente la cirugía la solucionaba. Y a veces tienes que tirar de imaginación. A veces no tienes acceso. Aquí tengo una fístula tipo 4 que no sé cómo entrarle porque no le veo ninguna posibilidad. Y revisando la acertar, lo que vamos a ver es que hay un acceso por una transcortical y eso llega a la fístula, bueno, pues lo pinchas y lo embolizas. Quiero decir, y no es difícil, esta es la solución más fácil, pero por eso os digo, hay que tirar de imaginación y hacerlo. Y ahí tienes la fístula resuelta. A veces, bueno, yo lo llamo en broma en aporte quirúrgico, pero bueno, oye, a veces las fístulas cavernosas son muy complicadas. Es muy importante aquí llevarse bien con un oftalmólogo, con un otorrino, para que haga una exposición que caracteriza la vena y a través de ella ya puedes ir a hacer el tratamiento sin ningún problema. O sea, algo que es complejo, tú no... Hay gente que lo está haciendo hoy día ya con un control ecográfico, funcionar la vena oftálmica superior. Yo prefiero hacer un acceso quirúrgico. Es más seguro porque tener un hematoma en la órbita no vaya a ninguna parte, la verdad. Y lo mismo, un paciente con un seno aislado que ha hecho un hematoma, que casualmente le habían hecho una evacuación del hematoma, pues ahí tenemos un acceso. Te lo miras un poco con la ecografía, coño, pues sí que veo el seno, pues lo pinchas, entras al seno, es un abordaje percutáneo a través de una craneotomía quirúrgica por el hematoma, y desde ahí puedes hacer embolizaciones o no. Es decir, las estrategias para la fístula dural son múltiples. Hay que buscar, hay que tirar de imaginación y sobre todo lo que os digo, hay que escalonar el riesgo adecuadamente a tus posibilidades y a las necesidades del paciente desde el punto de vista de su riesgo hemorrágico, ¿no? Y en este caso de paciente había sangrado, había que intentarlo y sorprendentemente eso fue fácil. Llegar ahí con una rama. Esto es el resultado final con la fístula resuelta. Y por último, bueno, las estrategias era un poco esto. Hay algo más detrás, yo creo que ya estamos cansados. La cuestión es esta. La fístula dural, acordaros, es infrecuente, pero no tanto, pero tiene mucho riesgo. Es decir, un hematoma y la es un paciente joven, hay que investigarlo en profundidad porque puede ser una fístula dural y ya veis, hay tratamiento, no es tan complejo y lo que hay que buscar es muchas herramientas, muchas posibilidades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues ningún problema.